Se estrena en unos días en Uruguay un documental muy especial que se llama Mi Nueva Forma de Ver, así que invitamos a Lucía Gaviglio, protagonista y codirectora de este documental, a conversar con nosotros. Bienvenida, Lucía. Gracias, Majo. Acompañada de Bimba, su perro guía, que va a formar parte de esta entrevista hoy, muy serenamente ahí, divina Sí, ella. ella es muy divina. Este documental es codirección con Andrés Varela, que lo hemos tenido acá bastante seguido por distintas películas, y retoma tu historia personal, pero vos sos una persona que tenés una gran trayectoria en el cine uruguayo, detrás, digamos, en la producción. ¿Qué puedes contar un poquito para que la gente, porque los que estamos en el mundo del cine te conocemos, pero siempre como perfil bajo por detrás? Esto es una gran novedad, porque estás siendo protagonista. Sí, eso es un cambio más bastante radical en mi vida, totalmente. Y sí, claro, nosotras nos conocemos siempre detrás de cámara. Yo empecé mi carrera como productora trabajando, bueno, pasé por TV Ciudad, de hecho, tuve un breve pasaje por TV Ciudad hace muchos años. Y después trabajé con Andrés Varela y Sebastián Bendaric en Coral Cine. Y después fundamos UFilms con Vicky Hintze. Y bueno, en UFilms estuvimos con Mi Mundial, con No Viajar Escondida, 9, no sé, bueno, un montón de pelis que... El debut de Enzo Bronicic en el cine uruguayo, que mirá a dónde llegó hoy, fue en esa película con 9. Con 9. ¿Y cómo le contarías a alguien que no tiene ni idea qué es lo que cuenta esta película? ¿Cómo la definirías vos? Y cómo contás tu propia historia personal que te llevó a querer hacer una película. Sí, y yo creo que es un viaje que empieza de alguna forma como un viaje muy familiar y termina en una reflexión. Siento que de alguna manera nos invita a todos Totalmente. a pensar en algunas cosas. Totalmente. ¿Y cuándo decidiste, en todo esto que te pasó de salud, que había una película acá? Porque me imagino, porque son como una familia del cine. Me doy cuenta que tus hijos tienen además como una cosa de filmarse. Hay muchos videos de registro que se nota que todos tienen un vínculo con el audiovisual, más allá de lo que casi todos los adolescentes o niños tienen ahora. Pero ¿en qué momento dijiste vos, estoy dispuesta a exponer esta historia y a contarla en una película? Un poquito antes de eso tenemos que preguntar como quién prendió la cámara por primera vez, digamos, como con la intención de contar esta historia, digamos. Y bueno, y ese es Andrés, claramente. Yo en ese momento estaba en el hospital. Entonces Andrés, de una forma creo que un poco instintiva, ¿no? Me parece natural. Su instinto fue prender la cámara y empezar a registrar. Creo que más como una herramienta de supervivencia para él mismo, ¿no? De estar en ese sofoco del hospital para poder salir un poco de ahí y acercarse más a él, a nosotros. Y bueno, a partir de eso, después cuando yo volví de Narnia, como le llamo al momento en el que no me morí, digamos, y empecé de vuelta a vivir y fui consciente de, bueno, eso, de que no me había muerto y que estaba empezando una nueva vida. Ahí Andrés me plantea, me dice, mira, yo estuve filmando todo este tiempo, ahí habrían pasado, no sé, algunos días, una semana, 2 semanas, ¿puedo borrar todo ahora? O bueno, me pareció que podía ser algo interesante también para vos en esta nueva etapa que se viene, en donde vos vas a tener que reconstruirte de alguna manera, ¿no? Y bueno, y en realidad empezó ahí la motivación, o bueno, esa búsqueda audiovisual, y lo primero que hicimos hacer fue una película de denuncia al sistema de salud. Que eso... Ah, mirá. Claro, y te sorprendes porque eso no lo es en la película. No. No. Porque nos dimos cuenta un tiempo después de que querer como hacer una película de denuncia no tenía el sentido, digamos, que estaba empezando a tomar mi vida y, bueno, nuestra vida como familia y mi vida como persona que necesitaba empezar a reconstruirse, a reinventarse, a reencontrarse. Y, bueno, entonces tomamos otro camino más personal. También me imagino que hay una decisión familiar o algo de consultarle también a tus hijos, de decir, bueno, ¿quieren formar parte de esta película? O incluso de ustedes como padres, de decir, ustedes eran pareja, de dejarlos por fuera de esta historia o incluirlos.
Son grandes personajes de la película, tus hijos. Sí. Bueno, son bien diferentes los dos, ¿no? Porque Vicente, bueno, de hecho Vicente tiene un papel en Porno y Helado, es el hermano chiquito de Martín Piroyansky en Porno y Helado. No me había dado cuenta, cierto. No había hecho la conexión y tampoco lo sabía. Ahí estamos viendo imágenes de ellos dos justo. Ahí va. Bueno, Juli no tiene tanta afinidad con la cámara y con el audiovisual y con el cine. Vicente sí, tiene... Y bueno, obviamente que sí fue siempre algo que lo conversamos. Como familia siempre fuimos y somos hasta el día de hoy de conversar mucho y de poner temas sobre la mesa. Entonces también lo conversamos y bueno, recibimos siempre una devolución muy positiva. Hay algo muy particular, esto pasa después de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que sufrís estando en Holanda. Sí, exacto. Y ahí estamos viendo imágenes de la recuperación. Yo creo que en parte es una película sobre rehabilitación. Es una película sobre varias cosas, pero sobre rehabilitación y hasta sobre aceptación de los cambios. Es como que va virando. Pero ahí estamos viendo una imagen de la visión deformada y es porque eso te causó a vos un daño en la visión. Y me interesa hablar desde lo cinematográfico del tratamiento de la fotografía con César Charlone, que a mí me hizo acordar a cuando vino César y hablamos de ceguera, de todo lo que él había hecho, hasta con leche en unas fotografías para simular. Bueno, ¿cómo trabajaron ustedes? ¿Cómo mostrar en cámaras la manera en la que ves ahora? Que no es que perdiste completamente la visión. Claro, es que yo perder la visión no perdí nada. O sea, de hecho tengo una agudeza visual del 100% y lo que me sucede a mí es que veo todo al mismo tiempo en el mismo lugar y tengo un foco del 100% en todo lo que veo. Entonces, posiblemente sea como una pesadilla para un director de fotografía, ¿no? Claro. Esa forma esa incapacidad de poder elegir el foco, ¿no? Porque el cerebro va eligiendo dónde hacer foco. Y eso yo no lo puedo hacer, es como que todo... De hecho, mirar a los ojos, así, tener contacto visual, es todo un desafío para mí mantener un contacto visual y más en un lugar donde tengo estímulos visuales de todo tipo. Entonces, primero fue como un trabajo más como en montaje y en postproducción también y mucha charla con Maggie Esquinca como montajista y de tratar, o sea, tratar de contar y de explicar cómo veo. Porque es muy particular la forma en la que veo, ¿no? No es baja visión. Yo no soy ciega ni tengo baja visión, no tengo que usar bastón blanco ni bastón verde en los códigos, digamos. O sea, sí utilizo un bastón de movilidad por seguridad, claro. Pero... Entonces... Sí, vos lo explicás muy bien en la película, en realidad, de que ves algo, pero cuando lo querés agarrar, o sea, como ves todo en el mismo plano. ¿Tiene un nombre exacto tu manera de ver ahora? Síndrome de Balint es como lo más cercano a la explicación de mi nueva condición. Tremendo. También me parece interesante que es una película sobre cómo manejarla, sobre la dependencia y la independencia, eso me parece como de las cosas más interesantes, y de cómo manejar la soledad y de cómo necesitar la soledad en un momento de mucha dependencia, que sería lo menos intuitivo de todo, ¿no? Uno dice, bueno, necesitas estar más acompañado, pero hay todo un viaje personal tuyo que te lleva en un momento querer más soledad, y eso me parece algo muy interesante de lo que cuenta la película. Viste, justamente en eso que decís de necesitas estar acompañado, pero necesitas la soledad, o mi proceso y lo que me pasó a mí, ¿no? Porque justamente, ¿qué fue lo que perdí yo en todo esto? Autonomía e independencia. Entonces, mi objetivo en todo momento fue recuperar autonomía e independencia, pero a su vez... las personas más cercanas, ¿qué ven en una persona con una discapacidad visual? Una gran vulnerabilidad. Y frente a la vulnerabilidad, creo que la reacción natural y desde el amor de la gente que me rodea es como agarrar, apapachar y resolver por mí. Claro. Pero yo lo que necesito es adquirir herramientas para resolver de forma independiente y después poder elegir cuándo necesito ayuda, para qué necesito ayuda y cómo necesito ser ayudada. Entonces, para procesar todo eso, yo necesitaba como conectar conmigo y entenderme y descubrir quién estaba empezando a ser. Entonces necesitaba como esa soledad para poder conectar desde un lugar más fuerte.
Eso es realmente muy interesante. Hay una charla con tu hijo sobre esto, de qué siente un hijo con su madre, que la verdad que me resultó muy emocionante. Toda la película sin caer como en una cosa que uno diría de un golpe bajo, podría ser, como que tiene hasta luminosidad. Hay algo interesante para contar también desde lo cinematográfico, es cuándo elegís cambiar de voz, porque hay un relato que uno escucha como la voz de una inteligencia artificial, pero es tu propia voz. Pero a su vez elegís poner por momentos tu propia voz y por momentos ese texto dicho por una locutora de inteligencia artificial. ¿Cómo fue esa decisión? Fue toda una negociación, ¿eh? A nivel de equipo, porque, o sea, eso es como, bienvenida a mi vida, Majo. O sea, así es como yo leo y así es como, bueno, no como escribo, digamos, dicto con mi voz, o sea, que es mi propia voz. Pero a mí todos los mensajes, todo pasa por un lector de pantalla. Yo no puedo usar mis ojos para leer o para escribir. Pero por suerte existe, estamos en un momento en el que existe la inteligencia artificial, los lectores de pantalla, hoy en día los asistentes virtuales, benditos sean. Y entonces ahí gente que nos fue dando feedback en los primeros cortes y nos decía, está, pero Lucía, lo que vos decís está buenísimo, pero es con tu voz. Esa voz artificial aleja, incomoda, sí, incomoda. Bienvenida a mi mundo. Claro. Entonces, Está misión muy bien. cumplida, eso Y hay es. un momento que decís, todo, a mí todos los objetos me hablan. Estoy podrida porque todos los objetos te hablan. Claro, es una cosa que revela mucho. En ese sentido es muy valioso desde cualquier obra de arte, literatura y todo, que ayuda como a ponerse en los pies tuyos. También es una película que tiene que ver con la amistad. Está Vicky Hintze, otra gran productora, socia tuya, que también da un paso y aparece en cámara, y también aparece el rol de los amigos que te alojan en su casa, por ejemplo. Sí, hola Yay Ayay, que sí. Los afectos y las amistades son tan importantes, ¿no? En un momento así de... Y, y creo que algo muy importante en esos momentos de las amistades y de los afectos es que en ese acercamiento, en esas ganas de empatizar, respeten también, ¿no? Que eso es algo que yo siempre le agradecí mucho, por ejemplo, a Vicky, bueno, y todas las personas con las que me rodeaba, como que sabían cómo ayudarme. Es importante saber cómo conectar con entender cómo ayudar a una persona que necesita ayuda. Claro. Una cosa que pensé viéndola es que en otro momento de la tecnología, obviamente tu vida, esta versión de Lucía sería otra por tu visión, pero también no habría película, porque hay mucho de acceder. Me decía César Chalone que habló con Andrés Varela y le dijo, bueno, agarrá firmá con un iPhone, firmalo y registrá todo, así que va a ser una película. Es una clase de película que en otro momento no podría existir. Totalmente, totalmente. Es una película, es cierto lo que decís, no lo había pensado, pero es como tecnológica, o bueno, es una película que existe gracias a la tecnología desde un montón de puntos de vista. Y te voy a decir una cosa también, que yo hoy esté acá sentada y me sienta que estoy ganando la autonomía que estoy ganando, también es gracias a la tecnología, porque si no fuera por eso hay como tantas cosas que yo no podría estar como volviendo a contactar en relación a la comunicación, que claramente Claro. es como el eje de mi profesión. ¿Cuál es el mejor comentario que te han hecho sobre esta película? Los que ya la vieron. Ah, wow. No sé, Por siempre ahora no lo vio tanta gente porque se vienen unos días. se vienen unos días, no lo veo tanta gente. Y bueno, lo que pasa es que es difícil también, ¿no? Que yo te cuente, que yo te diga eso, porque no es o sea, no es mi película, es mi vida. Claro. Entonces, no Te hacen sé, comentarios sobre tu vida, no sobre la película. exactamente. Y en ese Entonces, sentido a mí me parece interesante, más allá de lo cinematográfico, algo que nos comentaste fuera de cámaras que me parece hasta de divulgación. Muchas veces se dice, bueno, a los perros guía no hay que tocarlos porque los confundís, pero además vos nos comentabas algo que es el tema del cuerpo, ¿no? Un aprendizaje tuyo de qué facilidad tenemos para instintivamente ir a tocar a la persona que tiene baja visión o algún tema de visión para ayudarlo. Que es como que de repente todo el mundo tiene acceso a tocarte porque sí. sí, O sea, sí. con buenas intenciones, pero es todo un tema manejarlo para vos. Sí, para mí es algo como completamente nuevo que me empezó a suceder, y entonces se puso sobre la mesa para mí cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones, porque claramente cuando una persona, no sé, entra a un lugar y hay un guardia de seguridad, que lo primero que hace es acercarse y agarrarme.
Entonces, analizando eso, o sea, mi instinto es como, me causa como un rechazo, ¿no? Pero me pongo a analizarlo y digo, primero, esta persona me vio, lo cual ya habla de esta persona, que tiene su empatía, digamos, le da para ver que hay una persona que de repente necesita ayuda. Está bien, y eso es fantástico, es como el primer punto, check, genial. Ahora, después, ¿qué haces frente a eso? Vos ves que hay una persona que necesita ayuda, ¿cómo accionás frente a eso? Y yo siento que es tan simple como preguntar. En vez de ir Más y hablando, agarrar, claro. O sea, en vez de accionar automáticamente y yo decidir cómo tú necesitas ser ayudada, es preguntar. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar? Y si yo estoy ahí, probablemente no es porque me acaba de pasar algo que me dejó con un bastón blanco o con un perro guía, ¿no? Es algo que evidentemente yo ya lo traigo, ya es parte de mi vida y ya sé qué tipo de ayuda necesito. Entonces siento que es tan fácil como tomarse un poquito más para preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar? Me parece muy, muy útil, porque además vos misma estuviste en la producción de una película que tenía a alguien con nula visión como protagonista, una película muy fuerte, que vos lo aprendiste desde hace unos años, eso me parece hasta un poco paradójico. Sí, eso es increíble, Noelia Bahillo, y en Volver a la Luz, que sí, que me acuerdo que una vez que yo tuve esa actitud con ella, como de agarrarla, y ella tuvo como una actitud de poner un límite corporal, y que en su momento me acuerdo que yo me sentí como, no entendía dónde colocar esa actitud de ella. Si sentirme ofendida porque yo había intentado ayudarla y ella no había querido que la ayudara, o en realidad entender que no tenía ningún derecho a invadirle su espacio corporal, o sea, su... sí, es muy... Sí, es paradójico. Estuvimos hablando de esa película hace un tiempo por acá, pero ahora estamos hablando de mi nueva forma de ver este documental. Repitamos fecha de estreno. El jueves 20 Bien, de jueves agosto de la se semana estrena. que viene, Sí. exacto. La próxima semana, codirección entre Lucía Gavilio y Andrés Varela. Muchísimas gracias, Lucía, por haber estado con nosotros y felicitaciones, te diría, además de esta película, por el coraje de decidir contarlo y de exponerte también, porque me parece además como hasta casi divulgación científica, te diría. Claro, hay una cosa ahí hasta casi pedagógica, pero de mucho valor de decidir ponerte delante de cámaras, que a la gente que suele producir no le gusta nunca estar delante de las cámaras. No, yo elegí ser productora y bueno, pero ahora estoy eligiendo exponerme para contar esta historia porque bueno, siento que tal vez tenga, no sé, tenga algo que pueda aportar a alguien. Seguro. Lucía Gavilio, muchísimas gracias. ¿Me ibas a decir algo? Sí, antes de cerrar, quiero contar en realidad que la peli también va a tener audiodescripción y eso me parece como súper importante, que en Cinemateca y vamos a intentar que la mayor cantidad de funciones posibles tengan su versión con accesibilidad, ya sea con las 3 vías de accesibilidad o por lo pronto con auriculares y audiodescripción, seguro que va a tener en todas las funciones en Cinemateca, algunas en Sala B. Y eso me parece que es importante. Muy bien, buenísimo. Lucía, muchísimas gracias. Gracias a vos, Majo. Por estar por acá. Llegamos al final del Corre Cámara del día de hoy. Estábamos hablando de mi nueva forma de ver. Nos encontramos el próximo sábado para seguir hablando de cine y de series. Y si no, el lunes en la repetición. Hasta la próxima.